Continuamos en el recetario del doctor Guerrero Heredia, doctor Carlos Morales, ortopeda, artroscopista, experto en hombro y rodilla, paciente con diagnóstico de hombro congelado. Un evento, vuelve, desapareció, se queda el hombro congelado, si no le damos tratamiento. Háblenos de la evolución que hace ese paciente. Bueno, es una patología que el paciente le aseguro que no se va a desaparecer, porque es una de las patologías que más dolor produce en el hombro, aparte de la tendinitis calcificante, que de eso podemos hablar más tarde. El hombro congelado es una de las patologías que más dolor provoca en el hombro. Y es un paciente que es difícil de tratar, porque el mejor medicamento, la mejor medicina para el hombro congelado son los esteroides. Y si el paciente es diabético, es una contraindicación para uno utilizar estos medicamentos. Por eso es un paciente muy difícil de tratar, que el protocolo de cirujanos de hombro que utilizamos para realizar el tratamiento de esta patología son unos bloqueos con anestesia en el hombro, en algunas estructuras nerviosas, y los esteroides, acompañado de terapia física. Este paciente tiene una evolución lenta, pero si se trata de esta manera, podemos lograr, sin cirugía, probablemente realizar el tratamiento del hombro congelado. El tratamiento de entrada del hombro congelado es medicamentosa, no incluye cirugía. No incluye cirugía, a menos que esta etapa del tratamiento fracase. Pero si el paciente es disciplinado y lleva el tratamiento como tal, es muy probable, o sea, 9 de cada 10 pacientes salen sin tener que llevarlo a cirugía. Entonces tenemos un curso, el paciente responde al tratamiento. Claro. ¿Existe recuperación desde la óptica de masaje, de fisioterapia? No le vuelvo a decir masaje a la fisioterapia, porque si un fisiatra o un terapeuta está escuchando esto, se va a enojar. Viene aquí personalmente él y te cae a pecosada. Sí. La terapia física o fisioterapia es la clave para el tratamiento del hombro congelado. Y es una terapia que en este caso es agresiva, porque la idea es conseguir de nuevo los movimientos del hombro que está bloqueado, un hombro que está bloqueado, y debemos conseguir, por eso debemos darle al paciente una buena analgesia, realizando bloqueos de los nervios, de algunos nervios que se encuentran en el hombro. Cuando tú dices, doctor Morales, una buena analgesia, ¿a qué te refieres? Me refiero a quitar el dolor. Con medicamentos. Eso para mí es fundamental, y sobre todo para que la gente entienda. Con dolor, es difícil hacer terapia física. Sí. Es difícil poner a una persona, prescribirle terapia física con dolor. ¿Por qué? Porque el mismo dolor va a hacer que la lesión se torne más difícil. Algunas personas le toman terror a la terapia por el dolor y no quieren volver. Entonces, una estrategia que nosotros los médicos debemos establecer siempre con estos casos es quitar el dolor. Y eso lo hacemos con los analgésicos. Con los analgésicos y con anestesia local, colocándola en sitios anatómicos específicos, podemos también contribuir con esa analgésica. En el caso de los pacientes, entonces, entiendo, doctor, de esos pacientes que le ponemos un analgésico de los llamados AINES, que tienen unos efectos antiinflamatorios maravillosos, que muchas veces tenemos algunos problemas con los pacientes que tienen alergia o que tienen síndrome ulceroso, pero bueno, son excelentes y no logramos ese nivel de bienestar al dolor. Entonces tenemos que hacerle los llamados bloqueos. Los bloqueos de dos nervios, que lo voy a mencionar, el nervio supraescapular y el nervio axilar posterior, que son los que le dan la inervación, la corriente, la sensibilidad al hombro, a los músculos del manguito rotador. Exacto, que son entonces del manguito rotador. Un oyente acá de Santiago acaba de llamarnos para decirnos que él entiende que una de las cosas que sacó a Pedro Martínez de su actividad deportiva fue justamente una lección en esa parte del manguito rotador.
O sea que el manguito rotador, como decía Mauri, lo estoy escuchando por año con el manguito ese. Con el famoso manguito. El famoso manguito. Los peloteros incluso hacen modificaciones en su hombro por su técnica de lanzamiento. Su hombro se modifica, o sea, la rotación externa llega hasta 90, ellos el brazo lo llevan hasta allá atrás. O sea, una persona normal no pasa de ahí en una rotación externa. Ellos llevan ese brazo que casi le dan la vuelta para utilizarlo como un resorte. Exacto. Y poder realizar el lanzamiento. Luigi Sánchez fue quien nos hizo esa pregunta. Entonces, en el caso de el curso, normalmente el paciente que se somete al tratamiento, has dicho, de esa enfermedad del hombro congelado, va a mejorar con las técnicas, digamos que medicamentosa, la terapia física y esteroides, analgésicos, terapia física, básicamente. Básicamente con eso. Pero usted dijo que los esteroides no pueden aplicarse a los diabéticos. A los diabéticos, pero no todos los pacientes con hombro congelado son diabéticos. Ah, perdón, entonces, es cierto. Entonces ¿qué hacemos entonces con los pacientes diabéticos? Los pacientes diabéticos debemos sentarnos a orientarlos y explicarles que es una patología que se va a tomar un poquito de tiempo en sanar y que debe de cooperar. Y que no podemos utilizar esteroides en ellos por la misma diabetes. Le va a elevar los niveles de glicemia. Porque el problema fundamental en estos pacientes, como acabas de decir precisamente, doctor Morales, es que los esteroides son hiperglicemiantes. Suben el azúcar, la llevan al cielo y ese paciente necesita tener un control de su nivel. ¿Por qué pasa eso? La característica, o sea, son fármacos que producen esa condición. Esa elevación. Elevan los niveles de azúcar de manera desproporcionada. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cuál es la estrategia que tenemos con esos pacientes? Porque esos pacientes muchas veces, el problema que tenemos con el diabético, con el hipertenso, es el tema de disciplina. Que esa es la población dominicana, ¿verdad, Mauri? 35 de cada 100 hipertensos y 15 o más de diabéticos en nuestra población. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, si es diabético y alérgico a los AINES, ya eso es un problema que sea un problema mayor. Bueno, entonces debemos tratarlo con neuromoduladores, son fármacos que producen analgesia a nivel central y terapia física. Si es necesario llevarlo a cirugía, entonces se le realizaría una artroscopía, que sería introducir una camarita del grosor de un lapicero Paper Matter, para que me entiendan, introducirla en el hombro y realizar, en este caso, una liberación bajo visión directa con una cámara, una liberación de su hombro para que pueda volver a realizar los movimientos que realizaba anteriormente. Para que un médico pueda realizar eso, debe tener entrenamiento en Nintendo y ese tipo de cosas. Bueno, se ha demostrado que los médicos que trabajan con laparoscopía o cirugía con cámara, que juegan videojuegos, tienen mayor agilidad. Habilidad, son más hábiles. Para realizar este tipo de procedimientos. Han realizado estudios de eso. Ah, mire qué interesante. Sí. El doctor Morales, Pero porque a Mauri me dijo que él no tenía entrenamiento en eso. Porque como él viene de Altamira, por ahí no había de eso. Y entonces yo no sé cómo que hace esa. En Altamira recuerdo que los sábados mi abuela me mandaba donde su madre, donde mi bisabuela murió de 97 años, a ver la lucha libre los sábados. Yo iba a llevarle el encargo que ella le hacía cada sábado, le llevaba comida o sea, del campo per se, y entonces yo me quedaba a ver la lucha libre en ese momento, que era el toque de queda. El doctor Morales, ortopeda, lo encontramos en la Torre Pereica, Centro Médico Dominicano. Ahí lo vamos a encontrar en la suite 402 y el teléfono, que es el 809-770-9215. Ahí lo contactamos. Doctor, la artroscopía, usted decía... ¿Cuándo vamos a conectarnos con nuestros oyentes? En breve, licenciado Hernández. 809-682-9850. La estoy tirando. artroscopía
la artroscopía como procedimiento que usted realiza? ¿En qué consiste? Usted acaba de decir que se hacen unos pequeños agujeros que se hacen con unos instrumentos especiales. ¿Y qué más? Aparte de esos agujeros, tenemos una cámara, acaba de decir. Háblenos un poco de cómo es el procedimiento en la artroscopía. La artroscopía en el área de la ortopedia viene a sustituir la cirugía que se realizaban antes, donde el abordaje era como pelar un plátano. Abierto. Y grande. Grandes incisiones. Grandes cirujanos. Ese era el lema. Ese era el lema. Grandes incisiones. Usted ve una persona con un 100 pies, desde el apéndice sifoide. Bien operado. Oye, desde el apéndice sifoide, donde termina el esternón, hasta la sínfisis pubiana, era un gran cirujano el que le hizo desgraciado. No, pero esa era la tendencia. Un gran cirujano, una cirugía bestial. Entonces, eso se ha sustituido por la artroscopía. Entonces, en la artroscopía se pueden realizar de 2 a 4 orificios muy pequeños de 0.5 centímetros. 0.5. 5 centímetros a 1 centímetro, o sea, muy pequeño, donde se introduce una cámara de 4 milímetros, del tamaño de un paper matter más o menos. Por esa cámara podemos visualizar todas las estructuras que están en el hombro, ubicar dónde es que está la lesión, y a través de los otros orificios que se realizan se introducen instrumentos muy pequeñitos y se realizan las reparaciones del lugar. Wow. O sea, podemos operar ¿Eso es entonces. ciencia ficción? No, eso es realidad. Eso es realidad. Realidad ya hace muchos años. ¿Qué tiempo tiene la artroscopía en el mundo? La artroscopía comenzó con Watanabe hace muchísimos años. Watanabe agarró un citoscopio, que es lo que utilizaban los urólogos para ver la vejiga, y lo introdujo en una rodilla. Y ahí surge la japonés. Watanabe, sí. Watanabe es japonés, ¿no? Sí, claro que sí. Sí. Ahí comenzó la artroscopía. Se utilizaba un microscopio porque era una visión directa, o sea, por la camarita uno miraba, colocaba un ojo y miraba, hacía la evaluación, hasta que fue evolucionando. Entonces, en principio tenía un carácter básicamente diagnóstico. Diagnóstico, claro que sí. Al principio solamente podíamos diagnosticar por visión directa. Por visión directa, y luego fue evolucionando hasta la actualidad. En el país ya tiene más de 10 a 15 años que se está realizando artroscopía por médicos que son entrenados específicamente en algunas áreas del cuerpo. O sea, aquí la formación que recibían los residentes de ortopedia no le permitía hacer entrenamiento en esta área, pero ya que uno tiene más facilidad de salir del país y entrenarse en áreas específicas, en los últimos años se han visto grandes cambios en cuanto a la cirugía en ortopedia. Doctor Morales, el tener una articulación como el hombro, que tiene una gran cantidad de estructura, verla directamente de forma abierta, tradicional, en comparación con verla a través de video, de una cámara, permite una limitación para nosotros hacerlo a través de las cámaras. Se ve mejor la estructura en su lugar natural. Esa es una inquietud que es importante para nosotros satisfacerla. Actualmente los monitores de artroscopía de 32 pulgadas vienen con una cámara 4K. O sea, nosotros tenemos una visión mucho mejor en una artroscopía que en una cirugía abierta. Además de que no se acompaña de ese sangrado que tenemos cuando realizamos una cirugía abierta, sino que tenemos una imagen limpia totalmente y 400% aumentada. O sea, que tenemos mayor iluminación, mayor visibilidad. Mayor visión, el sangrado. nitidez. ¿El sangrado que tenemos es mínimo? Es quizá gotas de sangre. El sangrado que tenemos es una cirugía artroscópica. Claro que sí. Doctor Carlos Morales, siento un intenso dolor en el hombro. Tengo 3 semanas, 4 semanas con ese dolor que no me permite dormir. Y no sé qué me pasa. Estiro el brazo, funciona, pero sigue con el dolor. ¿Qué pasa en esos casos?
Bueno, en el historial clínico que uno le realiza al paciente, le pregunta si tuvo alguna caída o algún trauma anterior o reciente. La edad del paciente es fundamental para hacer el diagnóstico, y por lo general, después que tenemos Ya va fuñido tú ahí con el tema de la edad. después que tenemos el examen físico hecho, es muy probable que debamos realizar una imagen de resonancia magnética para valorar los tendones de nuestro hombro. Okay. ¿Cuáles son, aparte de la resonancia magnética, las imágenes que a usted como ortopeda y experto en enfermedades del hombro, a usted le van a ser de utilidad? Nosotros realizamos de rutina una radiografía AP verdadera del hombro. Doctor, eso es demasiado viejo, la radiografía. Eso Sí, es Romer 1895. Más sin embargo, es la mejor imagen para uno valorar datos de artrosis o de desgaste del hombro. O sea, el hueso se evalúa tal como nosotros hemos preconizado, con radiografía. El hueso con radiografía, y también tomografía nos puede ayudar, pero la radiografía nos da una información insustituible. Claro que sí. Y hay una patología que inmediatamente podemos diagnosticarla o descartarla, que es la tendinitis calcificante. Tendinitis calcificante. Eso de tendinitis, ¿a qué nos suele? O sea, tendinitis, la primera parte de la palabra viene de tendón. De tendón. Itis, de inflamación. O sea, es un tendón inflamado. Entonces eso lo podemos identificar. En este caso, calcificante, porque tiene calcio dentro del tendón. Que no debe haber. Que no debe haber. Exactamente. Ese es el problema. Es como un cálculo, como una piedra que sale en los riñones, pero en este caso en un tendón. En un tendón. Carlos Morales, ¿usted podría mencionarme 3 o 4 enfermedades del hombro? Claro que sí. Lo más frecuente son las tendinitis, como bien hablábamos ahora, las tendinitis calcificantes puede ser. Tenemos también los desgarros o las roturas de los tendones, en este caso específicamente el manguito rotador, que está conformado por 4 músculos. Cuando uno de esos músculos o tendones se rompen, tenemos una rotura del manguito rotador. Tenemos también las luxaciones. ¿Qué es una luxación? Una luxación es cuando pierde la congruencia una articulación o una coyuntura. ¿Cómo lo conoce el pueblo? Se le salió el hombro. Cuando se le sale, a mí se me sale, doctor, a mí se me sale el hombro. Normalmente, ¿cuál es la postura que adopta el paciente cuando llega? Esta pregunta es para sobre todo los estudiantes de medicina o el pueblo, que ve a una persona que está practicando algún deporte o está trabajando y de repente se le sale el hombro. ¿Cuál es la postura que adopta la persona? Si un interno o un estudiante de medicina ve a un paciente que llega agarrándose el brazo, con el brazo extendido hacia anterior, que no lo puede movilizar, y que ve lo que se llama el signo de la charretera. Que es el signo de la charretera de los militares. De la charretera. Que se ve, como por ejemplo, el saco tiene un ángulo recto, así como la charretera. Por lo general, el hombro tiene una forma redonda. Cuando el hombro se ve con un ángulo recto, aquí en la parte lateral, y llega el paciente sujetándose desde el antebrazo, ¿verdad? Agarrándose el antebrazo. Sujetándose exactamente el antebrazo y sin poder movilizar el hombro, es un paciente que probablemente tenga una luxación de La historia normalmente de ese paciente, ¿cuál es? Es un paciente que estaba realizando deporte y con el brazo en rotación externa y abducción, o sea, con el brazo separado y la mano hacia arriba, como si fuera, exactamente. Carlos Martínez. Recibe un trauma en la parte posterior del hombro y le sacan el brazo hacia adelante. Pedro Martínez. Tú estás confundiendo a Pedro el Grande. Pedro el Grande. Entonces, ese normalmente es el mecanismo donde se sale. Dice, la gente se le sale el brazo. La primera vez es un poquito difícil cuando se le sale, tienen que recibir algún trauma directo, pero cuando ya el paciente tiene un primer episodio de luxación, tiene daños permanentes en la articulación y hasta realizando, por ejemplo, un paciente que vaya manejando y que con su brazo derecho, que es el brazo que se le sale por lo general, va a buscar algo al asiento de atrás, con ese movimiento se le puede salir el hombro. Eso se llama luxación en el término médico, luxación, ¿no? de hombro. Entonces tenemos también las roturas hablaba de la rotura del menisco. De tendones del manguito rotador. Ok. En la rodilla, que también son parte de lo que usted ve en el día a día.
¿Cuáles son las principales afecciones? Sí, pero ese es otro programa que vamos a traerlo. Es otro programa, ¿verdad? Sí, Eladio? sí. Seguimos entonces con el hombro. ¿Qué más nos puede pasar en el hombro? Aparte de hombro congelado, aparte de tendinitis del hombro, aparte de rotura del manguito rotador, aparte de luxaciones, podemos tener los daños degenerativos, o sea, los pacientes ya más viejitos que Y padecen sigue de con Eladio. Entonces. artrosis, no es Sí, personal. las artrosis. Las artrosis que no es más que el desgaste de la articulación. La articulación tiene un cartílago. Un ¿A ti te cartílago. gusta el cartílago, Eladio, del tiburón. pollo? De tiburón. Sí, ¿Y dónde tú encontrar tiburón? Aunque hay una tendencia de la gente de hablar del cartílago de tiburón. Señor Labur, yo creo que disponga usted a una pausa comercial. El recetario.